Ujú. Sí, nos quedamos a la mitad. En la que dice en San Juan 13, aquí está el pasaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí reunidos para glorificar tu santo y bendito nombre. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros y que sea revelada tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder ser hacedores y no solo oidores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos en el pasaje de San Juan, donde estábamos viendo la fuente de bronce, que es uno de los muebles que se encontraban, ¿verdad? Ahí en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Estamos en el tabernáculo de Moisés. Y dice San Juan 13, el Señor Jesús nos muestra el significado de la fuente de bronce al celebrar la última cena con sus discípulos. Él se levanta de la mesa y se pone a lavar los pies de ellos. Pedro no quería que lo hiciese con él, pero Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Recordemos que cuando Jesús estaba lavando los pies y llega hasta donde está Pedro, le quiere lavar los pies a Pedro, y Pedro le dice, no, señora, no me los laves, ¿cómo puede porque Jesús era el maestro, ¿verdad? Dice, no me los laves a mí, señor. Y le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y dice, entonces lávame todo, que lo bañaran, ¿se acuerdan? Y le dijo, no, ya nada más los pies, no necesita lavarse sino los pies, pues todo está limpio. Dice, este es el lugar de servicio a Dios. Los tres objetos en el lugar santo hablan ¿de quién? De Cristo y su servicio. El lugar santo era la antesala del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Dice, Dios antepone a él mismo el lugar santo. Dice, y nuestra vida debe ser una vida llena de un servicio santo. Recordemos, mis amados hermanos, que nosotros servimos a Dios y debemos de cuidar nuestra condición de servidores, porque a veces nos afanamos por servir y se nos olvida a quién estamos sirviendo. Ajá. Y a veces queremos quedar bien con nuestro acto de servicio, con nuestras acciones de servicio, y se nos olvida que a quien debo agradar es a Dios. Si mi servicio me está robando la comunión, mi tiempo de lectura, me está robando mi tiempo de oración, me está robando mi tiempo de familia, me está robando, entonces no estoy haciendo un servicio agradable a Dios. Porque usted y yo necesitamos cumplir, si soy esposa, con mi familia, si soy esposo, si es esposo, con la provisión, el cuidado y la protección de su familia, si es hijo, con la honra a los padres y la colaboración en casa con los padres. Entonces, mi vida tiene que ser integral, ¿sí? Jesús, recuerde, él vino y tenía un propósito. ¿Cuál era su propósito? Darnos un ejemplo, morir en la cruz del Calvario para nuestra salvación y ponernos en comunión con el Padre. Pero Jesús, en ese ejercicio de su servicio, de su ministerio, siempre dice que se apartaba, ¿verdad que sí? Y se ponía en comunión, y él mantenía su comunión con Dios. Nosotros no podemos ocuparnos del servicio a tal grado que me robe mi tiempo con Dios y mi tiempo con mi familia, porque yo tengo que ser ejemplo, tengo que ser luz. ¿Y cómo voy a dar ejemplo? ¿Cómo voy a ser luz si nunca estoy? No sé si me explico, ¿no? Entonces, yo doy ejemplo con mi vida, con mi tiempo devocional, con mi altar, con mi familia, con la provisión, con la oración, con el ejemplo, con la colaboración en casa. Yo siempre voy a dar ejemplo para que aquellos que no conocen en mi casa conozcan a través del testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Los tres objetos en el lugar santo hablan de Cristo y su servicio. Dice, el altar de incienso, el candelero de oro y la mesa de los panes. Estamos hablando ahora del lugar santo. Ya cruzamos la cortina, ¿sí? La primera cortina. El altar de incienso. Vamos a ver qué era el altar de incienso. Dice, al centro del lugar santo vemos el altar de incienso. Su propósito era el quemar incienso al amanecer y al anochecer sobre él, lo cual era una de las tareas diarias de los sacerdotes. El incienso simboliza nuestras oraciones y adoración
a Dios. ¿Qué simboliza el incienso? Y adoración a Dios. Muy bien. Una parte vital de nuestro servicio al Señor es central para nuestra vida espiritual. Este altar tipifica el ministerio de la oración y es un lugar donde el fuego de Dios consume el incienso puesto sobre él. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Usted y yo, mis amados hermanos, no podemos decir que estamos sirviendo a Dios con integridad o conforme a su palabra si yo me olvido de mi comunión con Dios porque estoy afanado por el servicio. Ay, me toca hacer esto, me toca hacer lo otro, y tengo que hacer, y el material, y aquí, y allá, y no sé qué, y ya no tuve tiempo de orar, no puedo servir. No soy un buen servidor porque estoy dejando lo que le da el sentido a mi servicio. ¿Sí? Porque no puedo servir a alguien que no conozco. ¿Cómo voy a pedirle que me ayude, que me dé fortaleza si no lo conozco? ¿Cómo voy a clamar por sus promesas si no las conozco? ¿Cómo voy a servirle como a él le agrada si no lo conozco? Así de sencillo. Entonces, vemos 2 cosas en el altar del incienso. Número 1, se estableció como un mandato perpetuo. O sea que si ya no quemamos incienso, entonces tenemos que elevar, ¿qué? Oraciones. Dice, era parte del oficio sacerdotal. Y ahora la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y Jesús es el sumo sacerdote. O sea, más que él no somos, pero tenemos una función similar de ser sacerdotes, de elevar oraciones. El sacerdote prendía el incienso para que se elevara como oración. Ahora nosotros como sacerdotes, ahora en Cristo, en la dispensación de la gracia, durante este periodo de gracia, ahora nosotros no vamos y prendemos un incienso, pero soy un sacerdote y elevo mis oraciones a Dios. Ajá. ¿Está apagada la cámara? Ok, dice, cada vez que nos acercamos a Dios mediante la oración, estamos ejerciendo nuestro oficio sacerdotal este altar es un lugar donde el fuego de Dios consume el incienso puesto sobre él. Dios come nuestra oración y adoración. Comer es un sentez por decir, él recibe, ¿verdad? Nuestra adoración. En este instante, nuestra oración también le pertenece a Dios y es un momento de combustión espiritual, es decir, yo me ofrezco como un sacrificio. Recordemos que el incienso era sacrificio. Ahora vamos a ver el candelero de oro. Dice Éxodo, harás un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán lo mismo. Era algo como la imagen que más o menos tenemos aquí. Algo similar. En Éxodo 44 dice, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Otro mueble del lugar santo era este candelero de oro. Este es el símbolo de la luz de Dios en nuestra vida. En Apocalipsis, Juan vio a Jesús en el centro de 7 candeleros que representaban los 7 espíritus de Dios, representados simbólicamente en el candelero de oro y también llamada la lámpara de Dios. El candelero tenía 7 sendas flamas en sus brazos. Esas donde están las copitas arriba, ahí, esas son las lucecitas. Luego dice, la lámpara de Dios trae luz y guía al adorador. Cada espíritu es la luz del creyente. Necesitamos mostrar el carácter de Cristo, brillar por nuestras acciones, amor y virtud, para alumbrar también las tinieblas de este mundo. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo que él era, dice que no se enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para alumbrar. Entonces usted y yo ahora somos la luz del mundo. La gente no conoce a Dios. Es más, nosotros tampoco podemos ver a Dios, pero el Espíritu de Dios revela nuestro espíritu. ¿Quién es el Dios al que servimos? Entonces, cuando usted y yo leemos la palabra,
oramos, mantenemos nuestra comunión con Dios, el Espíritu se revela a nosotros y nuestra vida es transformada. Y entonces, de una forma imperfecta, porque somos carne, porque somos naturaleza caída, porque no somos Dios y estamos aquí, ¿verdad? Luchando con esta carne y con el pecado que mora en nosotros y quiere llevarnos a pecar, pero andando en el Espíritu, entonces la carne se sujeta y la gente va a conocer a través de usted y a través de mí a ese Dios al que servimos. Por eso somos luz en el mundo, porque aunque no podemos ver a Dios, su Espíritu se revela a nosotros y nuestro reflejo imperfecto de lo que Dios ha hecho y está haciendo cada día nosotros, la gente puede ver que Dios es real y puede no solamente creer en Dios por el mundo, la creación y por todo lo que ven sus ojos, sino por lo que Él está obrando en usted. Porque dígame, ¿quién de nosotros voluntariamente, nomás porque decide, ya no voy a pecar, no voy a hacer nada malo, ya? ¿Cuántos queremos hacer cosas que mal y decimos, Señor, ayúdame? Que queremos, que somos tentados a pecar, que somos tentados a pensar malos pensamientos y tenemos que tomar esos pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo, porque estamos pensando y decimos, ay Señor, no, ay, quítame, no, nunca le ha pasado, yo soy la única pecadora, que se me van las ideas y digo, ay Señor, no, perdón, y ya y empiezas a clamar, a pedir perdón, porque el Espíritu Santo te hace decir, ¿a dónde van esos pensamientos desordenados, no? ¿O quieres hablar? Nunca le ha pasado que está hablando y de repente se queda como que, ay, y ya después digo, gracias Espíritu Santo por callarme antes de decir algo incorrecto, ¿no? Y a veces, incluso dormidos, yo le pregunto, ¿usted se duerme bien feliz, ya oró? Y luego de repente tiene esos sueños pozoleros allí y se despierta y dice, Señor, ten misericordia que estaba soñando, perdóname, mira esto. Y empiezas a orar. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que somos luz, porque aún cuando tenemos esa misma debilidad, el Espíritu Santo es el que tiene cuidado de nosotros, nos trae a memoria lo que Jesucristo ya nos dijo y dejamos de actuar como todo el resto del mundo que no le conoce. Y entonces podemos reflejar la luz de Dios a aquellos que aún no le han conocido. Dice que este candelero estaba hecho de oro puro y el oro es un metal precioso por excelencia y nos habla de que es imperecedero, aquello que no se devalúa y que tampoco se corrompe. Si usted se pregunta algunas veces qué es lo que le da el valor a la moneda de cada país, pues es justamente el oro que posee. Las minas de piedras preciosas y de oro y todas esas cosas, es bien importante que los países tengan estos metales ricos, que le dan un respaldo, una validez, ¿verdad? A su moneda y demás. Por eso es bien importante que cuando la gente, recordemos que cuando la gente en el pasado ahorraba en monedas de oro, ahorraba lingotes de oro. Y cuando las abuelas, no sé, o no sé si hoy día, porque mucha, ¿cómo se dice? Mucha joyería de fantasía, pero antes, no sé si usted se acuerde, las abuelitas tenían los pedacitos de los aretitos, las medallitas y no sé qué, y cuando era momento de crisis familiar sacaban todo y vendían y había provisión en la casa, a pesar de que estaba roto, de que le faltaba un pedacito, de que estaba incompleto, sigue teniendo valor. Y algo maravilloso del oro, de este metal preciado, es que aunque cambie su estado, no pierde valor. Al contrario, al volverse más puro, adquiere más valor, ¿no? Por eso es que usted compra una joya de 10 quilates y le tiene un valor, pero ese mismo diseño en 14 o 24 quilates va elevando su valor, porque entre más puro es más costoso, más valioso. Entonces, imagínese, si usted y yo tuviésemos que traer nuestra ofrenda delante de Dios y fuese pasada por fuego, tiene que ser tan valioso como el oro para que no sea quemado y desaparecido, ¿verdad? Como hojarasca. Por eso es importante que muchos de los utensilios que usted va a ver ahora, que vamos a ir a estar analizando el tabernáculo, se va a dar cuenta que estaban fabricados en oro, porque además de esto,
la importancia de este metal es que no se corrompe, ¿verdad? No pierde valor, sigue siendo moldeable. Y escuche, tenía que ser de oro, dice, y fue labrado con martillo. Quiere decir que lo metían al fuego y lo machacaron lo martillaron por mucho tiempo para ir dándole la forma. ¿Usted ha escuchado del oro laminado? Sí, quiere decir que es tan puro, tan moldeable que puede envolver algo. Bueno, de tal manera que hay hilo de oro. De hecho, los reyes bordaban sus vestidos, sus ropas reales con hilos de oro y le engarzaban piedras preciosas porque estaban sostenidas con hilos de oro. Ahora, fue labrado, dice, con martillo, por lo que era una pieza única y estaba formado por 7 brazos que culminaban con 7 lámparas que debían arder desde la tarde hasta la mañana, siendo tarea diaria del sacerdote, pues limpiarlas, encenderlas y demás. Dice, en la actualidad se le es conocido como menorá, que es un símbolo del judaísmo desde la antigüedad. No sé si usted ha visto este tipo de candeleros en las imágenes judías. Cuando usted busca pueblo de Israel, pues lo primero que le sale es la bandera, la estrella de David y un candelero. Este sigue siendo un símbolo hasta el día de hoy. La mesa de los panes. También había una mesa dentro del lugar santo, dice, y este artículo es la mesa de los panes, y tenía como propósito ser el soporte de los 12 panes que eran colocados sobre ella. Cada sábado se preparaba un pan fresco y se depositaba ahí y se retiraba hasta el siguiente sábado. Dice, los panes representaban la señal de que el pueblo de Dios se hace presente a Dios. La mesa representa compañerismo y comunión con Dios. El hecho de que hubiera 12 panes colocados alude a la unidad del pueblo porque eran 12 tribus y los 12 panes representaban las 12 tribus y la mesa significaba la comunión con Dios de esas 12 tribus. Imagínense sin refrigerador y aguantaba. O sea que eso solo lo hace Dios. Amén. ¿Se acuerda de cuando David andaba huyendo y le dieron los panes de la mesa? Estos eran los panes que solo los sacerdotes podían comer. Y David no era ni sacerdote ni todavía era el rey, pero él le dio de comer a los hombres que estaban con él. Y es un pasaje muy bonito que nos habla mucho y nos enseña sobre la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, el lugar santísimo. Ya estamos detrás del velo donde nada más el sacerdote entraba una vez al año, ¿sí? Dice, el lugar santísimo es el lugar donde mora la presencia de Dios. Solamente cuando somos salvos, santificados y le servimos, es posible entrar en su presencia. Este lugar estaba reservado, preparado, separado solamente para la presencia de Dios y el sacerdote podía entrar ahí una sola vez al año para efectuar esa ceremonia el día de la expiación. Dice, solamente se podía entrar al lugar santísimo con santidad. Es decir, que el sacerdote que le tocaba entrar, y yo me imagino, ahí sí, ¿no? Con temor y temblor. No sé si ha visto el atuendo del sumo sacerdote, dice que tenía unas campanillas alrededor de sus vestidos, desde el vestido del sacerdote real, y caminaba las campanitas de oro, ¿no? Y ya cuando no se veían las campanitas, hay que sacarlo y jalaban el mecatito, y dice que debió ser tremendo. Yo me imagino con qué temor debían prepararse para ir a ministrar a la presencia de Dios. Y nosotros venimos con el celular a todo mover la cumbia ahí de sonido, ¿verdad? No soy religiosa, pero que no suene la cumbia de la no sé qué ahí en plena reunión, digo, si usted y yo estuviéramos delante de nuestro señor presidente cabecita de algodón, yo le aseguro que apagaríamos el teléfono, porque estamos con el presidente, no seríamos tan irrespetuosos. Para visitar, imagínense a la reina de Inglaterra, tienen que usar vestido
medias, un calzado de un tacón específico, tiene que usar fragancias de perfume que no irriten a la reina, tiene que usar sombrero y tiene, con guantes. Bueno, es una cosa impresionante el protocolo que se tiene que cumplir para sentarse en una habitación donde la reina está y que no le vas a ir a saludar de mano porque estás por allá, pero no tienes que desentonar para nada en ese lugar a donde va a estar ella. Entonces, imagínense, nosotros venimos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, llegamos tarde, traemos el celular prendido, se nos olvidó la Biblia, ya nos queremos ir porque no desayunamos, etcétera, etcétera. Entonces, es una completa irreverencia. Es tremendo ver cómo queremos poner al majestuoso Rey de Reyes, al hacedor de todo lo visible y lo invisible, y reducirlo a un Dios que lo queremos tener allí nomás el domingo. Y eso no aplica, no debería de ser para nosotros. Dice, en este lugar santísimo solo podemos sentar por salvación, si somos salvos y santificados, y eso solo es por medio de Cristo Jesús. Y si nosotros no podemos tener un respeto a un protocolo mínimo, imagínense cómo vamos a honrar a Dios que no vemos, dice la palabra, ¿verdad? Dice, hay solamente un mueble en el lugar santísimo y es el arca del pacto. Esta arca, también conocida como el arca del testimonio, era también de madera recubierta de oro, manifestando la divinidad de Cristo. Dice, dentro del arca estaban guardados 3 objetos. Y ahí, por ejemplo, usted puede ver una imagen chiquitita de lo que estaba dentro del arca. Y número 1 era la ley de Dios. ¿Se acuerdan de las tablas que le dio a Moisés con los 10 mandamientos? Las primeras tablas que le dio las rompió, ¿se acuerdan? Cuando llegó y los vio ahí que estaban todos ahí con el becerro y toda la cosa, que los rompen. Se las volvieron a dar las tablas. Y está el maná, que es la providencia de Dios. Imagínense, yo me impresiono. A ver, les dice Dios, recojan lo más lo que van a comer, porque si no se va a engusanar. Y cuando agarraban de más, ¿qué pasaba? Se pudría. Podrido les quedaba el asunto ahí y ya no se lo podían comer. Pero ¿qué tal que estaba el maná en el arca? Y no se echó a perder, y ahí estaba. Porque era el símbolo de la provisión de Dios para el pueblo. Y también estaba la vara de Aarón, que significa o simboliza la autoridad, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan cuando Aarón estaba ante el faraón y soltó la vara y se convirtió en serpiente? Dice, ¿qué tienes en tu mano? La vara. A ver, ponla en el suelo y la suelta y andaba, me imagino, ¿verdad? La víbora, y dice, tómala por la cola y se volvió otra vez vara. Imagínense qué impresión. Así es. Yo no sé cómo explicar lo que mi corazón siente cuando dices tú, qué hermoso es Dios y todo lo que Él hace tiene una razón. Y a veces cuando nosotros estamos en conflicto, tenemos situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida cristiana, decimos, ¿por qué Dios? Yo no entiendo por qué así hace. Ve todo lo que Dios ha hecho. No entendemos, yo no puedo entender en lo natural cómo podía mantenerse el maná ahí y en el calorón y todo dentro de todas esas cortinas y todos esos pieles cubriendo el tabernáculo, y el pan no se echaba a perder. Estaba delante de la presencia de Dios. Y nosotros, si nosotros pudiéramos ver cómo Dios tiene el control en esas pequeñas cosas, cómo Dios tiene cuidado de esas pequeñas cosas que son importantes para que entiendas, mi ley es para que lo obedezcas. El maná es para que recuerdes que yo te voy a dar provisión aun cuando tú no sabes de dónde va a salir. Yo voy a estar ahí para ti y tienes que estar y vivir bajo mi autoridad, porque mi autoridad es para que yo te pueda cuidar. A veces nosotros vemos los mandamientos y cuando, como hijo, no sé si le ha pasado, que los padres nos dicen no y nos enojamos, ¿no? Sobre todo los niños, los adolescentes, ¿cómo se enojan si los papás dicen no? Uy, olvídese. Y nosotros como hijos de Dios nos pasa exactamente lo mismo. Pero el no de Dios es pura misericordia.
El no de Dios es te quiero cuidar para que no vivas las consecuencias de esto que yo te estoy diciendo que no hagas. Si dice no matarás, la ley natural que dicta consecuencias por haber matado, ¿verdad? Y si lo vamos en el Antiguo Testamento, no obedecer la ley como matar, porque al asesinar a alguien, esa persona que quitaba la vida también tenía que entregar su vida, ¿no? Entonces, el no de Dios en realidad era para guardarlo. No lo mates porque te van a matar a ti también. No robes porque entonces vas a tener que pagar el precio por eso. Entonces, el no de Dios son límites establecidos en su misericordia para nuestro cuidado. Si yo obedezco la ley, la autoridad establecida por Dios, entonces yo no tengo que pagar esas consecuencias porque Dios me está evitando que yo entre y haga tal cosa que me va a traer tal consecuencia y Dios me está reservando de esas consecuencias. A veces no alcanzamos a ver las cosas de la forma correcta, por eso no la pasamos constantemente luchando con Dios. Dice, el arca tenía una cubierta llamada propiciatorio, la tapa del propiciatorio, esa que abrieron los judíos cuando llegó el arca que le habían mandado los filisteos, y la abrieron y murieron N cantidad de gente, muchos hombres en esa ocasión, porque habían tocado, se murieron por haber abierto el arca, no tenían ese derecho, no estaban facultados para ello, desobedecieron a Dios. Y entonces nadie tenía que haberla tocado, y mire todo lo que les sobrevino. Dice el propiciatorio, dice que tiene la capacidad de hacer propicia o adecuada una cosa. En Éxodo 25, del 15 al 17, dice, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y la pondrás delante del velo, y ahí es donde depositaron el arca. Ahora, dice, había 4 anillos en el arca. Los levitas así la transportaban. Dice, este es el único mueble donde los anillos estuvieron en la base del artículo. Dice, y en los demás los anillos estaban por encima. Es decir, recordemos que transportaban mi teléfono, porque quiero ver la hora. Okay. Es que no sé. 4:38. Ajá. Todavía tenemos chance, ¿verdad? Ok, vamos bien. Dice que los levitas tenían que llevar el arca. Entonces, supongamos que esta es el arca, ¿no? Entonces, así, supongamos, entonces le tenían que poner anillos aquí y cargaban el arca así, para que el arca quedara por encima de su cabeza. Eso simboliza la autoridad de Dios. Todo lo demás, haga de cuenta, recuerden que vimos el incenciario y donde quemaban los holocaustos, el altar. El altar de los holocaustos, ¿se acuerda que decíamos que medía 1.35 más o menos? Entonces, esos tenían unos orificios aquí donde los tenían que cargar y lo cargaban por debajo de su cabeza. Entonces, el arca tenía que estar por encima de los hombros, algo así como en la imagen. Entonces, esto es bien importante, mis amados hermanos, porque mientras uno habla de nuestra rendición, el otro habla de nuestra autoridad. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos que si la ley natural en nuestro país dice nadie está por encima de la ley, eso dice para nosotros la Constitución es todos parejitos. Pero en Cristo, en Dios, en la teocracia, en el gobierno de Dios, es Dios por encima de nosotros. Yo no puedo estar por encima de Dios. Él es Dios, Él es nuestra autoridad y no podemos estar poniéndonos por encima de Él. Ahora, vamos a continuar con la siguiente lección. Ok, vamos con la número 4. ¿Listo? Ahí en su manual podemos abrir los tabernáculos. Ahora vamos a ver la transición. Okay. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Vamos a ver los tabernáculos. Recordemos que aquí en la lección de tabernáculo de oración vamos a ver el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David.
Entonces hay una transición entre el tabernáculo que llevaban los hebreos hasta del tabernáculo que Moisés edificó hasta el que edificó David, y después ya la palabra de Dios nos dice como una transición también del tabernáculo de David al templo que fue edificado por Salomón, pero ya llegaremos a ese punto en otro momento. Dice, durante todo el éxodo del desierto, dice, y un tiempo después, estando ya en Canaán, el pueblo usó el tabernáculo de Moisés, había levantado como punto de reunión con Dios. Dice, el pueblo estuvo con Moisés durante 40 años. Después de la muerte de Moisés, Josué tomó las riendas como caudillo en la encomienda de conducir a Israel y el tabernáculo de reunión a través del Jordán hacia la tierra prometida. La tierra fue conquistada en parte y repartida. Recordemos que habían llegado hasta la orilla del Jordán y luego ya tuvieron que cruzar y luchar por la otra parte. Ahora, hay un punto aquí que me gustaría, yo, Nancy, ¿verdad?, aclarar en consideración a lo que escribió el autor de esta lección. Dice que el pueblo estuvo con Moisés durante 40 años y después de la muerte de Moisés, Josué tomó las riendas. Él no tomó las riendas, Dios se las dio y le dijo, apártame, y lo bendijo. O sea, no es de que, yo quiero, me voy a llevar este pueblo para... No. Hay una cosa porque miren, no sé si ustedes lo perciban, pero las palabras juegan un papel bien importante en cómo yo recibo la información en el espíritu para edificación. Porque no es lo mismo que yo le enseñe a usted y le diga, pues Josué tomó las riendas del pueblo. No, las riendas del pueblo siempre las tuvo Dios. Moisés fue un instrumento, Josué fue otro instrumento, pero Dios siempre tuvo el control. Por eso es importante el cuidado de las palabras. Por eso es que, perdóneme si hago énfasis en esto, pero yo no quiero que se vaya con la idea de que, pues si Dios me llama, yo puedo ir y hacer lo que me da la gana. No, porque recordemos que cuando David le contó al sacerdote, le dijo, quiero edificar una casa, Señor, porque yo tengo aquí, vivo en casa de cedro, de maderas preciosas, y quiero hacer un lugar donde él pueda habitar, en un lugar hermoso. Y le dijo, pues bien haces, hazlo, buena cosa desea tu corazón, ándale, adelante. Y ya cuando se va el sacerdote bien feliz porque estaba departiendo ahí, comiendo uvitas con David, ¿no? Con el rey, le dice Dios, ya cuando andaba por allá en privado, le dice, regrésate y dile que él no me va a edificar un templo, una casa, porque sus manos están llenas de sangre. El propósito y el llamado de Dios para David era, además de ser un adorador, además de marcar un parteaguas importante en la adoración, era ser un libertador para el pueblo. Y sus manos tenían sangre. Era parte del propósito de Dios de la vida de David. Pero le dijo, ve y dile que él no, pero un hijo suyo sí lo hará. Entonces, mis amados hermanos, a veces tenemos bien bonitas intenciones, muy buenas intenciones, y creemos que es el llamado y vamos a tomar las riendas nosotros de nuestra vida para ir a hacer lo que creemos que le va a agradar a Dios, pero no es el llamado de Dios ni es el propósito de Dios. Por eso nuestra comunión con Dios, para que el Espíritu Santo nos revele, necesitamos mantener esa comunión con Dios, ¿sí? Y recordemos, aunque sí Josué fue el segundo que tomó pues la punta, como dice aquí, las riendas del pueblo para pasar, era un instrumento de Dios. No es que él se haya autonombrado, Dios lo eligió a él. Dice, cuando Josué murió, bueno, recordemos también que Moisés, a donde quiera que iba, ¿quién iba con él? Josué. Entonces, mis amados hermanos, para que yo pueda aprender y saber qué es lo que Dios quiere, yo tengo que estar pegada a Dios. Apartados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer, nada. Entonces, dice la palabra que todo lo que nosotros tenemos escrito en la palabra es para nuestro ejemplo. Y Josué es un ejemplo de cómo yo tengo que permanecer pegado a Dios, a su propósito, para poder entender
lo que Él quiere de mí. Sí, dice que cuando Josué murió, Dios gobernó a la nación judía por 300 años a través de hombres escogidos llamados jueces. Dice, y estos surgían en tiempos de crisis y de opresión para liberar a Israel del yugo enemigo. Este periodo comprende desde la muerte de Josué hasta la instalación del primer rey de Israel. ¿Quién sabe cuál era el primer rey de Israel? Saúl. Dice que salía por encima, ¿verdad? De todos, así bien grandote. Era un hombre atractivo para el pueblo, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas... Por eso ganan los guapos. Por eso ganan, dice que los jueces eran hombres que ejecutaban la ley de Dios, ¿verdad? Y juzgaban muchas veces conforme a sus propios criterios, porque fue un tiempo en los que el pueblo hizo muchas de las cosas que los alejaron de Dios. Dice, en el libro de Jueces narra un periodo que va desde la muerte de José hasta la de Samuel, y cuando le piden un rey. Dice, los jueces que gobernaron a Israel mencionados en este libro son 14. Fueron 14 jueces durante 300 años. Uno de ellos fue Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, la esposa de Barak. Se supone que los jueces eran varones, pero dice que Débora era la que juzgaba. Dice que era una mujer que se sentaba debajo de una palmera, y me encanta cómo ella honró a Dios con su vida. Y yo no me quiero detener mucho aquí, pero si puede, dése el tiempo de leer este pasaje y todo lo que pueda, toda la información que pueda sobre Débora. Gedeón, que ese Gedeón era bien tremendo. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada que dice que se moja el vellocino, llora la tierra, llora no, si llora al revés, medio indeciso? Tolá, que fue otro juez, Jair, que fue otro juez, y Jefté. Todos estos usted los va a encontrar en el libro de Jueces, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 12. Ajá. Ellos fueron los 14 jueces que gobernaron o juzgaron Israel durante este periodo en que no hubo rey ni hubo sacerdotes. Dice, fue un tiempo de anarquía y confusión en general. El pueblo se olvidó de quién es Dios. Una vez que se les facilitó la vida, se les olvidó. Israel sencillamente no estaba organizado para vivir como pueblo, y la generación existente no conocía verdaderamente a Dios. Y usted puede leer esto en el pasaje o en el libro de Jueces, y dice ni a su pacto ni a sus leyes. Y esto sí preocupa, hermanos, porque no sé si usted se ha dado cuenta que cuando una persona bien no conoce a Dios y viene al conocimiento de Dios, la generación que le sigue difícilmente tiene la misma convicción, porque a veces se ocupan los padres de otras cosas y no de instruir correctamente. Mire, yo como mamá se lo digo, Juanita como mamá no me dejará mentir, los maestros de los hijos en la palabra somos nosotras, las mamás. Y los papás en los tiempos que ellos tienen, porque son los proveedores de la familia, son los protectores de la familia, ellos vendrán y reforzarán lo que nosotros ya hicimos durante todo el día, la corrección con la palabra, la instrucción con la palabra, el apapacho con la palabra, el corregir y demás, todo conforme a la palabra. Y aún así, mis amados hermanos, llegará una etapa en la que nuestros hijos tomarán sus propias decisiones, ya instruidos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y aquí la palabra nos dice que había una generación que se levantó que no conocía de Dios. Pero este trabajo que nosotras como mamás debemos hacer, no se las podemos aventar a las hermanas de los domingos en la escuelita dominical. Ese no es trabajo de nuestras amadas hermanas. Ellas vienen y mientras usted disfruta de un maravilloso encuentro con Dios en la reunión, pues las hermanas aquí preparan algo para que los niños tengan otra palabra, otro pan fresco, ¿verdad? Con otra perspectiva, con jueguitos y demás, mientras usted se alimenta para volver a instruirlos durante el resto de la semana. La maestra de la escuela dominical no es la responsable de la salvación de sus hijos.
Y perdóneme lo que voy a decir ahora, pero nuestros hijos no son salvos hasta que ellos confiesen a Jesús con su boca. Porque con el corazón tienen que creer, y desde pequeñitos yo le enseño a creer que Dios es real, que sus promesas son reales, que la Biblia es real, que todo lo que dice ese libro es real, es vivo, es una fe, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, para que cuando llegue el momento, todo eso que ya hemos enseñado, toda esa fe que ha sido sembrada, todo lo que él cree lo pueda confesar como su Salvador. Y entonces empiece su relación con entendimiento de que si bien toda la palabra ha sido sembrada en su corazón, ahora él va a tener una comunión viva, con entendimiento de que es un pecador y que sin él no puede hacer absolutamente nada. Pero ese trabajo, mis amados hermanos, amadas hermanas, madres, padres, abuelitos, tías, esa chamba es de los papás, es de las mamás. Por eso necesitamos tomar la palabra de Dios y hacer la carne en nuestra vida y llevarla a que nuestros hijos y nuestras generaciones, las que salen de los lomos de los cristianos, sean generaciones que conozcan a Dios. Porque dice en el libro de Jueces que en aquellos días no había rey de Israel y cada uno hacía lo que le parecía, porque no tenían temor de Dios. Nuestros hijos no pueden hacer lo que quieran, tienen que conocer al Dios de Dios, al Rey de Reyes, al Señor, al único creador verdadero. Porque, mis amados hermanos, si a eso le unamos que los entregamos, ¿cuántas horas a la escuela? Desde las 8, 8, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 horas diario a una mente retorcida que no tiene temor de Dios y que enseña porque le pagan y dice lo que piensa y usa palabras soeces y no corrige las malas conductas. ¿A dónde está mandando a su hijo? Como dijo Jesús, como una ovejita en medio de lobos. Entonces, no es nuestro trabajo instruir. Por eso es bien importante entender de qué se trata el tabernáculo, de qué se trata el altar, de qué se trata el propiciatorio, porque todo eso, hermanos, aunque es una cosa así que dices, ay, pues eso es de los judíos, eso era del Antiguo Testamento, eso era de los levitas, y yo qué sé, eso tiene un símbolo para nosotros hoy, porque era una forma en la que Dios estaba revelando a su pueblo y al que usted y yo ahora pertenecemos por adopción. Amén. Porque Cristo Jesús por medio de Cristo Jesús el Padre nos ha adoptado como sus hijos. Dice, las condiciones políticas, morales y religiosas eran de lo peor en ese momento cuando se alejaron de Dios. De hecho, en el aspecto religioso, pese a que la ciudad de Silo había sido escogida como un centro religioso y el tabernáculo estaba ahí en la ciudad de Silo, dice, durante el tiempo de Josué se mantuvo hasta el tiempo de Samuel, el tabernáculo no se le dio la importancia necesaria ni el valor que le correspondía, y el libro de la ley para Israel era una letra muerta. Dice, así estuvieron levantadas entre ellos, dice, a la imagen de talla de Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Había una imagen de talla, o sea, un ídolo. Ahora bien, dice, muchos sacerdotes se corrompían a tal grado de que prestaban sus oficios sacerdotales en cualquier lugar y en cualquier forma particular. Esta práctica era de carácter idolátrico y por tanto se considera una corrupción religiosa. Si usted lee este pasaje, había un levita, usted sabe que los levitas no tenían territorio, no tenían tierra. Y entonces este levita andaba caminando por ahí y alguien lo vio y le dijo, ven, sé mi sacerdote, quédate en mi casa, yo te voy a dar comida y ofréceme sacrificios aquí. Eso no era así. Había un lugar apartado, un lugar establecido por Dios para tales efectos. Y entonces esto se consideró una corrupción religiosa, porque por dinero llegaron a hacer muchas cosas. Dice, poco a poco Dios dejó de manifestarse al pueblo de Israel. Dice, y entonces es cuando viene aquí a este escenario Samuel, ¿sí? Y es cuando nosotros vemos a Ana orando, luego nace Samuel y es entregado al templo, y como Dios le habló a Samuel y fue el sucesor de
después de Eli, ¿sí? Dios levanta a Samuel como un líder en Israel, dice, y en esos días el mayor enemigo de los israelitas, pues eran los filisteos, ya sabemos, ¿verdad? Dice, pero Israel mantenía su fortaleza en el arca del pacto que se encontraba en medio de ellos. Recordemos que dejaron de ver el arca como un símbolo de la presencia de Dios para creer que el poder de ellos radicaba en el arca. No sé si me estoy explicando. Ellos dejaron de pensar en que Dios se manifestaba ahí para luego dejar a Dios para creer que el arca era la que tenía el poder. Se les olvidó, se corrompieron y dejaron, dice, y adoraron a lo creado antes que al creador, ¿verdad? Dice, y en esta oportunidad, pues los filisteos vencieron al pueblo de Israel y que se llevan el arca y que se empiezan a enfermar. Y lo que más me impresiona es cómo llevaron el arca ahí al palacio, bueno, a donde adoraban a su ídolo y que se les cae, postrado ante la presencia de Dios, su ídolo de piedra, ¿no? Entonces lo levantan y al otro día vienen y pues ya se les rompió la cabeza, las manos y demás. Y luego se empezaron a enfermar y entonces dicen, vamos a regresarles el arca. Y dice, regresaron el arca y este reposó en la casa de Abinadab y estuvo ahí 20 años hasta que luego David fue instituido como rey, ¿sí? Algo que me impresiona es que, miren, los filisteos que reconocieron que desde que tenían el arca en su poder estaban mal. Entonces dijeron, vamos a regresárselas porque para ver si es que el Dios de los israelitas no nos está castigando. Le estoy parafraseando la escena. Entonces dicen, vamos a regresárselo con una vaca recién parida. Trampis, porque no, ellos reconocían y no al Dios verdadero, porque dijeron, si la vaca, a pesar de tener una cría, se sigue derecho y no regresa por su cría, es porque el Dios de Israel era verdadero y era causa de su presencia entre nosotros que estábamos enfermos por haberla tomado de forma irreverente. Pero si la vaca se regresa, pues no es solo un mal momentáneo, ¿verdad? Una enfermedad cualquiera, algo que va a pasar, no es castigo divino. Pues amarraron aquí su becerrito y pusieron a la vaca en la carreta y la vaca siguió y cumplió la función para la que fue puesta. Y entonces se dieron cuenta de que Dios es el Dios verdadero, amén. Entonces, estos señores querían jugar con Dios, pero pues dice la palabra, Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces el arca fue a dar al territorio, a la propiedad de Abinadab y estuvo ahí, fíjese bien, 20 años se les olvidó el arca. Tanto creían el arca que la dejaron abandonada por 20 años. No es cualquier esta la vida, es toda una vida, ¿no? Entonces vamos a quedarnos aquí en la diapositiva. Ah, no, pues ya vamos a terminar. Vamos a continuar, ya son, aquí se acaba. Dice, en el libro de Samuel, capítulo 6, ahí vemos que cómo Dios castigó a los filisteos, dice, y tuvieron que devolver el arca y ya llegó a la casa de Abinadab, a los territorios de Abinadab, y ahí la dejaron por 20 años. Y este es lo que el pasaje. Y hasta aquí dice, en el libro de Samuel, capítulo 7, dice, el cofre estuvo, bueno, esta es una nueva versión, la versión, la TLA, porque al arca le llama cofre esta versión, dice, el cofre estuvo en Kirat Jeriem 20 años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Dice, cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel, pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Dice, por eso los representantes de Israel, ¿qué tengo? Sí, tengo con Samuelitos y todo viejito, pasita, le dijeron, usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Ya ve cuando bajamos
los ojos de Dios y los ponemos así como los demás, nos va como en feria, ¿no? Dice, queremos un rey como los de las otras naciones. Y esto no le gustó a Samuel, pero se puso a orar a Dios y le dijo, haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Y ahí se las dejo. ¿Cuántas veces no le hemos quitado la autoridad a Dios para hacer lo que nosotros queremos como más nos conviene? Sin juzgar a nadie ni decir nada. Usted ore a Dios y pidámosle que nos revele en aquellas cosas en las que necesitamos ponernos a cuentas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ya nos pusimos al corriente. Gracias, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y misericordioso. Padre, perdónanos por ser sabios en nuestra propia prudencia. Perdónanos porque muchas veces hemos creído que nuestro pensar, nuestro actuar es mejor de lo que tú has establecido. Y en otras ocasiones porque no sabemos cómo es que tú quieres las cosas y actuamos de forma ignorante. Señor, perdona.